El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo para la Salud? Reciban una calurosa bienvenida a este espacio. Agradecimiento muy especial a todos ustedes que se dan la cita con nosotros a través de los medios que lo posibilitan. Aprovechamos entonces este espacio para mencionar al canal comunitario de Jardín Antena 4, a Redesur, a través de del canal de YouTube para todas las personas que lo visitan, y una cordial invitación también para que se unan a nuestras redes sociales y puedan acceder a todos los contenidos. Como es habitual, desde el consultorio del médico Mario Gaviria, a quien le damos también una bienvenida a este espacio, y el tema de hoy son las infiltraciones. Mario, muchas gracias por estar con nosotros, por llegar a los televidentes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alejandra, un saludo para ti, a nuestro canal Antena 4, a Redesur, que nos lleva a los otros municipios del suroeste, a todos los televidentes que hoy nos acompañan y que siempre nos acompañan en nuestro consultorio, en nuestras redes sociales, a través de YouTube, viendo los programas, y los invitamos a que nos traigan inquietudes, temas, a que a través de las redes hagan preguntas para empezar a hacer un cambio y dinamizar nuestro programa, porque vamos a empezar a darle un revolcón a la presentación de nuestro programa gracias a tu iniciativa, Alejandra. Sí, hoy vamos a hablar de infiltraciones, claro que sí. Bueno, Mario, aprovechando entonces lo que acabas de mencionar, también la invitación a las personas para que estén muy pendientes de la difusión que se va a hacer a través de las redes sociales, también para que interactúen con nosotros y este sea un espacio para que despejen también las dudas que ustedes tengan con respecto a las diferentes enfermedades. Las infiltraciones es nuestro tema de hoy y vamos a empezar entonces con la pregunta macro. ¿Qué son las infiltraciones y quiénes pueden realizar las infiltraciones? Bueno, una infiltración es llevar un medicamento a un área del organismo, a un tejido del organismo, a través de una punción con una aguja. Entonces, básicamente es un médico que prepara un medicamento para meterlo en tus tejidos con una aguja, una punción. Entonces se pueden hacer infiltraciones de muchos tejidos, de muchas regiones y con muchos fines. ¿Quién las debe realizar? Entonces, ¿está capacitado el médico general para realizarla? Para algunas infiltraciones el médico general está capacitado, infiltraciones anestésicas, cuando voy a hacer una sutura, entonces hay una herida, se lava la herida, el médico viene, infiltra el anestésico para poder hacer la sutura de esa herida. Es una infiltración que puede hacer un médico general. Infiltraciones en piel, por ejemplo en la caída del cabello y esas cosas. Pero idealmente estas infiltraciones deben tener un personal entrenado. Las infiltraciones articulares, que son las que predominantemente vamos a hablar hoy, debe hacerlas idealmente un ortopedista. ¿Por qué? Por el gran conocimiento anatómico que tiene ese ortopedista y por la gran pericia y experiencia que tiene este ortopedista. Entonces, como médico general, ¿estoy capacitado para hacerla? Sí, de algún modo tengo el conocimiento básico, pero en medicina la habilidad no solo se mide en sabes hacerlo, sino en cuántas has hecho, ¿sí? Cuántas haces en el día a día. Un ortopedista, podemos estar hablando de que hace, aunque viene en desuso, en realidad ya no se hacen tantas infiltraciones, ya se hacen en casos muy específicos, antes se hacían más, pero digamos que un ortopedista te puede hacer 2, 3 diarias. Con un médico general te hace 1 o 2 al mes. ¿Quién probablemente ha desarrollado una mejor habilidad, una mejor técnica? El ortopedista.
¿A quién se le enfatizó en el estudio o en esa área del conocimiento? Al ortopedista. Entonces el médico general someramente ve como un ortopedista, mientras ese médico general es estudiante de medicina y está en sus prácticas, ve como un especialista hace una infiltración de una rodilla. Y después de pronto ese especialista, estando ahí presente, le dice, hombre, ven a infiltrarla. Y después salimos a nuestros consultorios y empezamos a hacer infiltraciones. Pero no tenemos esa experticia. Yo hice inclusive un cursito de infiltraciones, tengo mi libro de infiltraciones, pero prefiero no hacerlas, prefiero dejar que el paciente vaya donde el ortopedista, y fuera de eso tengo algunos peros en cuanto a los efectos que va a tener la infiltración, los riesgos con el paciente y los efectos del medicamento sobre la articulación. ¿Qué va a pasar con esa articulación? Entonces, básicamente he renunciado a hacer infiltraciones articulares y le he pedido a mis pacientes que si son obligatorias, sean obligatorias después de hacer un debate con el especialista y que sea el especialista quien realice esta infiltración. Listo, tal y como usted lo mencionó, las infiltraciones tienen diferentes fines, ¿cierto? Y también en manos de un especialista se deben realizar. Entonces, ¿en qué casos o qué síntomas debe tener la persona para que se realice una infiltración y para que medie con el especialista? ¿Y en qué lugares específicos se hacen las infiltraciones? Vamos a decir entonces a grandes rasgos qué infiltraciones hay. Entonces tenemos en alopecia areata. Alopecia areata es una enfermedad del cuero cabelludo en el cual se cae el cabello por parches y quedan unas placas, unos círculos en diferentes partes. Inclusive hay una alopecia areata que es total y se cae por todas partes. Pero cuando hay esos parches que, me salió este pelón en la cabeza o en la barba, se puede hacer una infiltración, se infiltra un esteroide a baja dosis, un esteroide potente pero a baja dosis, se infiltra sobre el tejido subcutáneo y sobre la piel, ¿cierto? Esa infiltración normalmente la hace un dermatólogo, pero la podría hacer un médico general sin tanto riesgo en un paciente sano o previamente sano. Ese tipo de infiltraciones las podría hacer yo sin problema, ¿cierto? O alguno de mis colegas. Pero de las que vamos a hablar es de las infiltraciones articulares. Entonces, en una infiltración articular se infiltran dos tipos de medicamentos mezclados normalmente, un anestésico para quitar el dolor y un antiinflamatorio tipo esteroide, o sea, un esteroide de larga potencia y de largo aliento, o sea, que es un esteroide que nos va a durar el efecto idealmente 6 meses. ¿Eso hace parte de los efectos esperados de una infiltración? Sí, una infiltración bien hecha te debe garantizar por lo menos 6 meses de alivio del dolor. Una infiltración mal hecha es aquella que me calmó el dolor una semana, un mes, o no necesariamente mal hecha la que me causó alivio un mes, sino que ya mi enfermedad estaba muy avanzada. Eso lo vamos viendo. ¿Dónde se puede infiltrar? Cualquier articulación se puede infiltrar, ¿cierto? Las articulaciones de las manos, las interfalángicas, la articulación de la muñeca, el codo, el hombro, de cadera, rodilla, tobillo, cualquiera de esas articulaciones, y en columna se pueden hacer infiltraciones. Aclarando que la infiltración en columna debe ser realizada por un médico especialista en medicina del dolor, que normalmente es un anestesiólogo que hizo una supraespecialización en medicina del dolor, un ortopedista con especialización en columna, o sea, algunos ortopedistas generales lo hacen, pero normalmente lo envían al ortopedista de columna, o un médico internista con especialización en manejo del dolor. Esos son los médicos que tienen la habilidad, la pericia y el permiso tácito para que hagan una infiltración en columna, en cualquier área de la columna, desde la parte cervical, dorsal, lumbar o el sacro y coxis, o el huesito de la alegría que llama la gente para que identifiquen el coxis, que es el último pedacito de la columna. Las infiltraciones en articulaciones grandes como la rodilla, la cadera, el hombro, la puede hacer un médico general muy entrenado en un área quirúrgica, prácticamente una sala de procedimientos que cumpla con los requisitos, con acompañamiento normalmente de personal de enfermería que nos ayude con la higiene, la asepsia que llamamos, que es que todo esté muy limpio y disminuir la probabilidad de infección bacteriana, o sea, disminuir el número de bacterias presentes en el área. Entonces se debe hacer pero idealmente la debe hacer un ortopedista. ¿Se la puede hacer un médico general? Sí, muy entrenado. Idealmente un ortopedista, ¿sí? Las infiltraciones de articulaciones pequeñas, idealmente también un ortopedista.
No por ser una articulación grande o pequeña tengo diferente riesgo, pero la articulación grande, una infección de articulación grande va a ser mucho más catastrófico que una infección en una articulación pequeña, que eso lo vemos ahorita en los riesgos y complicaciones que podemos tener. Entonces, idealmente debe ser, uno, un especialista, dos, en un área limpia, en un área sana, aparte del consultorio. El médico me atiende en este consultorio, pero tiene detrás de su consultorio la sala de procedimientos, o me lleva a un quirófano, o a una sala de procedimientos casi con las condiciones de un quirófano. De pronto no tenemos que ser tan exagerados como tener un quirófano, pero sí en cuanto a higiene, en cuanto a limpieza del área, ¿sí? Acompañado de personal entrenado, normalmente una auxiliar de enfermería, que sea la encargada de manejar equipos, de tener los equipos limpios, de manejar el área que se va a infiltrar, de limpiar ese área para que el médico pueda hacer una infiltración exitosa, ¿sí? O en su defecto, que el médico haga las labores de enfermería iniciales y después haga las labores de médico, ¿cierto? Que primero haga una higiene exhaustiva del área y después haga una infiltración adecuada con cambio de guantes inclusive. O sea, los guantes con los que lavo no pueden ser los guantes con los que infiltro. Los guantes con los que lavo deben ser unos, los guantes con los que infiltro deben ser otros. Yo lavo con los guantes limpios, pero infiltro con los guantes estériles. Debemos tener eso en cuenta. Porque si el área no está limpia, así la infiltración sea exitosa, puede venir un desastre posterior. Claro, entonces que las condiciones higiénicas son indispensables en el momento de realizar una infiltración, pero entonces la pregunta sería, ¿en qué caso se debe recurrir a una infiltración teniendo en cuenta, como usted lo mencionó, que solo alivia el dolor por un tiempo, pero que no cura la enfermedad directamente? Digamos que cuáles son los casos que se deben tener en cuenta o qué se debe hacer después de realizar una infiltración y que a la persona, al paciente, no se le alivie el dolor. Entonces, normalmente se hacen infiltraciones en pacientes que tienen dolores articulares intensos, que pueden ser agudos o crónicos. Agudos cuando es de corto tiempo, crónicos cuando es de largo tiempo. ¿Con qué fin se hace la infiltración en el dolor agudo? Voy a quitarte el dolor mientras tu articulación se recupera, mientras tu músculo se recupera, mientras te recuperas completamente, simplemente para que no tengas dolor, ¿sí? Esa infiltración puede tener grandes beneficios. ¿Por qué? Porque te quita el dolor, pero te ibas a recuperar de todas maneras. Lo que pasa es que no queríamos que te recuperaras con dolor. Y en los casos crónicos normalmente son pacientes que tienen dolores articulares de larga data y normalmente están asociados a casos de desgaste, artrosis, lesiones crónicas. En este paciente probablemente la infiltración solamente va a ser una solución temporal, va a calmar el dolor por un tiempo, pero va a reaparecer el dolor. ¿Qué pasa? Cuando yo infiltro los dos medicamentos, el esteroide va a adelgazar, va a debilitar el cartílago articular, que el cartílago es esa capita blanquita que es como con lo que está hecha nuestra oreja, nuestra nariz, el huesito blanco de pollo que masticamos, le explico yo a la gente, que hace las veces de amortiguador, por decirlo de alguna manera. Entonces permite que un hueso se deslice sobre otro y haga una amortiguación sin golpearse y sin generar dolor. Entonces, en una artrosis yo tengo desgaste del cartílago, por eso se llama artrosis, porque se desgastó el cartílago y el hueso está empezando a rozar y eso duele, está chocando y eso duele, y le puse un medicamento que le calmó el dolor, pero le adelgazó más el cartílago. Entonces probablemente a la final el paciente va a tener una artrosis peor después de 2-3 infiltraciones, va a tener un dolor peor después de 2-3 infiltraciones. Entonces por eso hay que evaluar muy bien si lo infiltro o no lo infiltro, pero son los casos que se infiltran. Y las lesiones de ligamentos y esto que generan dolor, por ejemplo lesiones de meniscos también que generan dolor, se infiltran, pero lo que yo le digo al paciente es, hombre, si te van a infiltrar es porque hasta ahí nada más ha servido, porque lo va a hacer el especialista y porque probablemente después de eso te va a operar. Entonces, hombre, mientras hacemos los trámites de la EPS para operar van a pasar 6 meses aproximadamente, yo te voy a hacer una infiltración para que esos 6 meses no sufras. Eso es una buena idea. O en pacientes ya en edades extremas, donde no hay posibilidad de operar a ese paciente, el daño articular que se va a presentar no va a ser catastrófico porque el paciente ya tiene 95 años, de pronto no se para de su cama y eso, y lo único que quiero es calidad de vida esos últimos años o meses o días que le queden a ese paciente. No quiero que sufra, venga, le quito el dolor, pero le vas a dañar más el cartílago, sí, pero tiene 95 años y ya no se para de su cama. Eso también hay que entenderlo, ¿cierto? Sin entrar a ser crueles, pero siendo muy realistas con el paciente. Entonces, no
no se deberían hacer tantas infiltraciones como se hacen, por eso muchos ortopedistas han reevaluado eso, muchos médicos hemos reevaluado eso y hemos dicho no hagamos infiltraciones siempre. ¿Cada cuánto más o menos se puede hacer una infiltración? Yo había escuchado y había leído que 3 al año, ¿como mínimo o como máximo? Como máximo, idealmente a un paciente le deberían hacer una sola infiltración y no repetirla. Pero en caso de que tenga un cuadro crónico que no se ha logrado resolver, que le están buscando solución por otros medios, pero queremos calmar el dolor, podemos hacer una infiltración cada 6 meses y exagerando, una cada 4 meses. Pero esto me habla de qué es una infiltración exitosa. Entonces, una infiltración exitosa es la infiltración que no se infecta, porque es una complicación. Si se infecta, 2 razones. 1, estábamos de malas. 2, una mala técnica de higiene, una mala técnica de infiltración. Y 2, una infiltración exitosa es una infiltración que te dura por lo menos 6 meses. Bueno, duró 3, 4 meses. Fue exitosa en un caso muy crónico, muy crítico, un paciente que tiene mucho dolor, que tiene mucho daño, entonces por eso no le duró tanto la infiltración. Una infiltración no exitosa es aquella que te quita el dolor una semana. Y he tenido pacientes que llegan a mi consultorio que les realizaban infiltraciones y les duró 2, 3 días o simplemente les dolió mucho la infiltración y el dolor nunca desapareció. Eso definitivamente es una pésima técnica de infiltración. Entonces hay que reevaluar si me vuelvo a infiltrar o si la persona que me infiltró sí tenía la habilidad y el conocimiento para hacer esta infiltración. Volvemos a quienes infiltran. Los médicos generales de pronto nos enseñan a infiltrar el hombro, el codo, la muñeca, las articulaciones pequeñas, la rodilla, de pronto la cadera, pero al médico general no le enseñan a infiltrar columna. Eso es parte de las especialidades o de las subespecialidades. Al médico general no le enseñan a infiltrar el coxis, no le enseñan a infiltrar la columna cervical. ¿Por qué? Porque si no tiene una buena técnica, una infección en columna sería una catástrofe. Y si no tiene una buena técnica, un daño a un nervio en columna sería una catástrofe. Si yo te toco el nervio infiltrando, pues ese nervio va a quedar irritado, se puede alterar, inclusive se puede dañar del todo. ¿Y qué hace ese nervio? Es que era el que movía esta mano. Entonces hay parte del movimiento de la mano que se perdió, hay parte de la sensibilidad de la mano que se perdió. Tengo unos dolores extraños en mi mano que no me los explica nadie, como si me tuviera una candela ahí pegada. Y fue una mala infiltración. Eso pasa como cuando antes pues pasaba que le ponían la inyección mal puesta a la gente en la nalga y le cogían el ciático, pues que eso es absurdo cogerlo. Definitivamente una técnica absurda pues haber cogido un ciático, pero pasa lo mismo. De pronto una pequeña pregunta, un paréntesis, ¿qué diferencia hay entre una infiltración y una inyección? Una inyección es una infiltración, de algún modo, ¿cierto? Pero casi siempre es una inyección muscular, entonces voy a poner un medicamento para tal efecto en el músculo para que se esparza, ¿cierto? La infiltración busca que sea más el efecto local en esa región, es para que el medicamento se quede ahí y actúe ahí, aunque es inevitable que por diferentes mecanismos, ósmosis y eso, pase a otros tejidos parte de ese medicamento, y ahí es donde vienen efectos negativos y a quién se puede infiltrar y a quién no se puede infiltrar, que yo creo que es algo que me ibas a preguntar también. Sí, retomando lo que estabas mencionando ahorita, ¿qué hacer cuando una persona llega con una infiltración mal realizada? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Se debe hacer otra infiltración? Y de pronto, ¿qué consecuencias pueden traer esas infiltraciones? No, lo primero es que si un tejido fue infiltrado de manera inadecuada, y es determinar que no haya una complicación tan grave como una infección articular, una artritis séptica, así la llamamos. Entonces, si hay eso, remite inmediatamente el paciente a un centro hospitalario de alto nivel, donde el ortopedista lo vea y evalúe la necesidad de hacer intervención quirúrgica o no para drenar ese material purulento, ese pus que se formó ahí, para iniciar antibióticos pesados, fuertes y a nivel venoso. Si solo fue infección de la piel, haga tratamiento sobre la infección de la piel y lleve al paciente a unos exámenes para investigar si esa infección de la piel solo es de la piel, porque que te parezca solo de la piel no quiere decir que sea solo de la piel. Puede que la infección articular apenas esté arrancando y no se note y solo se vea la infección en la piel. Eso en cuanto a infección. En cuanto a sigo con dolor, busque otras formas de manejo del dolor diferentes a la infiltración, porque ya sabes que la infiltración o no es eficiente en el paciente o la hicieron mal, y volver a entrar a esa articulación es un riesgo y hay que esperar a que esa articulación se recupere un poco de esa penetración de la aguja, de haberla intervenido,
y remita donde el especialista. Entonces, ¿qué hago yo con un paciente que me llega? Hombre, doctor, me infiltraron, no me sirvió una semana, me sirvió 15 días, exageremos, me sirvió un mes. Tengo mucho dolor, no me lo aguanto, busco otros mecanismos, otros medicamentos para manejo del dolor que no sean infiltrando. Sí, como hablaba alguna vez con este chico Brecadaví que hace terapias, siempre lo invasivo es lo último. La última decisión del médico y del paciente debe ser lo invasivo. Entonces, si yo puedo resolver por otras formas, por otros medios, sin dañar a mi paciente, obvio está. El dolor, busque resolverlo. Si eso no funciona, vaya buscando, desechando técnicas y finalmente se quedó en la infiltración o en la cirugía, pues haga una de esas dos, ¿cierto? Pero no es que por ganar prestigio, todo paciente que me llega con dolor articular yo lo voy a infiltrar. No, es que qué maravilla, el doctor me infiltró y me quitó el dolor. Sí, pero me lo hubiera quitado un diclofenaco, por ejemplo. Entonces aquí sí cabría la pregunta, ¿cuáles son los pacientes que se deben infiltrar teniendo en cuenta que hay unas características de riesgo, sobre todo en personas diabéticas, en personas hipertensas? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué elementos deben considerarse para decir, le vamos a realizar una infiltración a esta persona sin de pronto correr ese riesgo de que va a sufrir consecuencias más graves que una persona que no tenga estas enfermedades? Entonces, ya que lo mencionas, yo diría, ¿quién no se debe infiltrar? No se debe infiltrar un diabético o se debe infiltrar bajo una supervisión estricta de su cuadro metabólico, que es el problema de azúcar. ¿Por qué? Porque voy a infiltrar un esteroide. ¿Ese esteroide va a la articulación y ya? Dirán algunos. No, está demostrado que ese medicamento tiene un paso abundante o escaso, pero tiene paso a la circulación y a otras regiones, ¿sí? ¿Qué hacen los esteroides en nuestro cuerpo? Pues básicamente son antiinflamatorios y bloquean algunos procesos de inflamación. Al bloquear esos procesos de inflamación, ¿qué pueden dañar? ¿Qué cosas negativas pueden venir? Puede venir maltrato a nuestra función renal, a nuestros riñones, sobre todo si nos excedemos, si el paciente tenía alguna insuficiencia renal previa, entonces voy a empeorar esa situación. Si no la tenía, simplemente va a ser como un exceso de trabajo para el riñón, pero pues un riñón sano va a sortear eso desde que no se pongan 3 dosis seguidas. Entonces en el diabético va a subir los niveles de azúcar, entonces va a descompensar la diabetes. Yo venía muy compensadito y alguna vez me pasó con un paciente que me llegó a urgencias 3 veces, la tercera vez con el azúcar alta, nunca le encontraba nada, la tercera vez le dije hermano, y ya me confesó que le habían puesto un Celestone Crono 12. Que Celestone Crono 12 no deja de ser otra cosa que un esteroide de alta potencia y de larga duración. Pues el efecto al paciente le duró 45 días. Tuvo 45 días con su azúcar en las nubes. Y difícil de controlar. Casi no logramos controlar ese paciente. En el paciente con insuficiencia renal va a empeorar esa insuficiencia renal. De hecho, en estos pacientes no se deberían usar esteroides, ni en el diabético ni en el paciente con insuficiencia renal. O sea que no son candidatos a infiltraciones normales, sino que habría que ser infiltraciones diferentes y no van a ser tan eficientes. En el paciente con hemorragia de tracto digestivo, con úlceras gástricas sangrantes o que hayan sangrado en algún momento, porque los esteroides dan una gastritis erosiva, una de las más agresivas que hay. Entonces eso también lo tiene que entender el paciente que consume esteroides o que se inyecta esteroides. En los pacientes que tienen problemas de médula ósea, que tienen problemas en las células sanguíneas, que tienen anemias, lo que llama la gente las defensas bajas, que es una leucopenia, los leucocitos bajitos, plaquetas bajas, porque el esteroide también va a confundir un poco la médula ósea y va a limitar la producción de células sanguíneas, entonces eso también va a ser un efecto negativo. Entonces hay un grupo de pacientes en los cuales no se deben realizar, en pacientes con deficiencia del sistema inmune, porque tienen alto riesgo de infección. Entonces, así yo haya hecho una buena técnica, el paciente tiene riesgo de que una bacteria se aproveche del camino que acabo de abrir con una aguja, penetre hasta la articulación y causa una infección catastrófica. En pacientes que tengan infección en el área donde yo voy a hacer la infiltración o que tengan alguna lesión en ese área, ¿sí? Es que me van a infiltrar la rodilla, pero me caí de la moto, me raspé. Me van a infiltrar la articulación, pero tengo lo que llama la gente un nacido o un pelito enterrado. Ya ahí hay riesgo de infección. Entonces, para cerrar con este contenido, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta? Y sería bueno retomar también quiénes son las personas aptas para realizar infiltraciones, teniendo en cuenta que existen unas características y unas condiciones de riesgo cuando se realiza estas infiltraciones. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Que el médico le explique al paciente por qué es su dolor, cómo es su enfermedad, cómo va a estar su enfermedad a futuro
y qué opciones de tratamiento tiene ese paciente y que le plantee varias opciones, ¿sí? Yo siempre trato de ser muy gráfico y le hago a mi paciente dibujito y le digo, la primera opción, mi primer paso va a ser este, si no funciona vamos a pasar a este, si no vamos a hacer estos exámenes vas a ir donde este especialista y vas a volver donde mí. E ir haciendo ese paso a paso, ¿sí? Y explicarle a ese paciente, porque el paciente, cuando yo le digo, te voy a mandar esto, pero si no funciona vamos a hacer esto, el paciente, doctor, no me quitó el dolor, pero volví donde usted porque usted ya me dijo que tiene un segundo plan. Entonces no tiene que irse donde otro médico a que le haga una infiltración o le haga otra cosa. Entonces, siempre plantéele a su paciente cómo es el diagnóstico y cómo es la oferta de tratamiento y qué posibilidades hay. Plantee varias posibilidades. Siempre tratemos de entrar a las posibilidades no invasivas. Corrijamos los vicios de consultas anteriores. En la consulta anterior solo le mandé esto, pues hombre, hubiera sido bueno haberle mandado esto, mandémoslo. Hagamos esto, busquemos el manejo con terapias, que las terapias ayudan bastante. Asesorémonos de un especialista, mandemos a ese paciente a un especialista para que él le haga una evaluación. Ya si el especialista me lo devuelve y dice, no, tranquilo, no hay nada grave, manéjalo tú, ¿cierto? O el especialista considera la infiltración, pues que la considere. Que les sean claros con el paciente, doctor, ¿con una sola infiltración voy a tener o voy a necesitar una infiltración semestral o mensual o cada cuánto va a necesitar una infiltración? Para que el paciente pueda decidir. Que el paciente sepa los riesgos de la infiltración. Que el paciente sepa las contraindicaciones de la infiltración, por qué él no se puede infiltrar o por qué sí se puede infiltrar. Que sepa qué le van a infiltrar. Muchas veces uno le pregunta al paciente, bueno, ¿y con qué te infiltraron? Y el paciente no tiene ni idea. Y me toca empezar a buscar medicamentos que se usan para infiltraciones a ver si él reconoce alguno. A veces ni siquiera lo reconoce porque no, el doctor tenía el frasquito en el consultorio, simplemente sacó 1 centímetro, guardó el frasquito para otro paciente y me infiltró. Que el doctor cuente con un área aparte de su consultorio para hacer esa infiltración, que cuente con personal entrenado y que saque todos los dispositivos para tener el área limpia y que limpie el área que voy a infiltrar, ¿cierto? Que tenga todas las precauciones del mundo. Hombre, pero es que yo no soy médico y no sé qué es eso, pero por lo menos yo sé que me están lavando la herida. Muchos pacientes llegan y le dicen a uno, a mí me lavan una herida de cualquier manera, a mí me lavaron la pierna de cualquier manera, no es que ni me la lavaron, me echan una agüita ahí. Entonces, me la lavaron bien, eso un paciente por malicia lo sabe, ¿cierto? Entonces, siempre tener en cuenta que hay otras opciones antes de infiltrar, que a veces sí toca infiltrar, que a veces hay pacientes que tienen limitación para desplazarse a la ciudad de Medellín a que les hagan una infiltración o para entrar a una consulta con el ortopedista porque si tienen para la consulta no tienen para el medicamento, no tienen para la infiltración, y que hay infiltraciones sencillas que puede hacer un médico general bien entrenado, ¿cierto? Y que es de humanos fallar, pero también es de humanos reconocer nuestras limitaciones y decir, yo no soy capaz. Y yo a muchos pacientes les digo, mi señora, no soy capaz. Listo, Mario, entonces para finalizar, porque ya estamos por terminar este programa, ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta un paciente a la hora de realizarse una infiltración? Digamos, los cuidados que se deben tener en cuenta. Los cuidados, pues, después de tener en cuenta todo esto que te dije, es que posterior a la infiltración no haga actividades de impacto, que haga el seguimiento con el médico, que haga caso a las recomendaciones que se le dieron en cuanto al calzado, en caso de que sean articulaciones de los miembros inferiores, en cuanto a las actividades o los pesos que puede cargar esa articulación, en cuanto a por dónde puede caminar, ¿sí? Entonces, a que evite escaleras, que evite caminar en terreno irregular, que evite las pendientes, que evite cargar el bulto, que evite golpear, que evite ir así a jugar un partido, ¿cierto? Esas cosas básicamente se las debe explicar su médico según la articulación que haya sido infiltrada. Mario, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su disposición y su disponibilidad también para explicar todos estos temas de salud y aprovechamos entonces el espacio nuevamente para agradecer a todas las personas que están conectados y que hasta este momento llegan a través de los diferentes medios que nos lo posibilitan. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, televidentes, muchas gracias, Alejandra. Hasta un próximo programa, que estén muy bien.